Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a la última hora, pendientes de los dos hombres que ven en sus pantallas, pendientes de Volodymyr Zelensky y de Donald Trump. La batalla está servida entre el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos después de que Donald Trump acusara a Ucrania de iniciar esta guerra. Hablaba del porcentaje de aprobación de Zelensky en Ucrania, diciendo que está en el 4%, hablando también de elecciones inminentes en Ucrania, y ha obtenido la respuesta por parte de Volodymyr Zelensky. Dice que Donald Trump vive en la burbuja de desinformación de Rusia. Dice que no va a haber elecciones, que su aprobación es del 57%, y además dice que estas conversaciones sobre 500.000 millones de euros que Ucrania debe a Estados Unidos no son serias. Enseguida miramos estas cuestiones, pendientes también de las respuestas por parte de Rusia, pero la noticia del día en estos momentos es que Donald Trump ha culpado a Ucrania por la guerra con Rusia. Señala que Kiev debería celebrar elecciones en sus primeras declaraciones públicas después de que Estados Unidos mantuviera conversaciones de alto nivel con Moscú en Riad. Rusia y Estados Unidos acordaron este martes sentar las bases para una futura cooperación para poner fin a la guerra y normalizar rápidamente las relaciones en sus primeras conversaciones desde el conflicto a gran escala entre Rusia y Ucrania. La conversación se produjo después de que Trump llamara a Putin la semana pasada en un intento de poner fin a la guerra sin consultar a Ucrania y tampoco, por supuesto, a sus aliados europeos, mientras Washington acelera un cambio extraordinario en la política hacia Rusia. También miramos a declaraciones por parte de un Donald Trump. Ayer comparecía en la Casa Blanca, hablaba de su relación con Vladimir Putin, hablaba de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, pidiendo elecciones, y dice que Donald Trump quiere la paz. Hablaba de un nuevo orden internacional y una nueva narrativa. Trump ha lamentado las quejas de Zelensky por no haber sido invitado a la mesa de negociación. El jefe de la Casa Blanca ha señalado que han estado 3 años de guerra y que tendrían que haber terminado antes de cerrar un acuerdo de paz. Decía, podría haber elecciones en el país. Rusia deja claro que no va a permitir tropas de seguridad en Ucrania, mientras Washington busca restablecer las relaciones con Moscú, incluso con acuerdos económicos. Un deshielo después de 3 años de relaciones rotas y una idea claramente defendida por Trump. Rusia quiere acabar con una guerra que bajo su presidencia, insistía, no habría sucedido. Savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. And they're not American soldiers. They're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers largely, although a lot of Koreans have been killed, as you know. Quite a bit of them have been killed. They came over to fight and a large portion have been wiped out. But we want to end it. It's a senseless war. It should have never happened, would have never happened about. También vamos a contarles el plan de 3 etapas, de 3 fases, al que Rusia y Estados Unidos habrían acordado. Tregua, paz y luego elecciones en Ucrania. Este sería el plan. No es una imposición de Rusia, pero iría bastante bien, es lo que decía Donald Trump. Hablaba de que en Ucrania hay ley marcial y que Zelensky no tiene la aprobación general. Trump respalda unas elecciones en Ucrania. Elections in Ukraine. Well, we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. You got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. The whole, I mean, so many of the... También otra de las cuestiones que están encima de la mesa es el posible envío de tropas europeas a Ucrania. Le preguntaban por esto al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump, que manifestaba este martes su respaldo al despliegue de tropas europeas de mantenimiento de paz en Ucrania. Sus declaraciones surgieron en respuesta a un posible acuerdo de paz en la región, que ha estado sumida en un prolongado conflicto. Desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Trump transmitía a los periodistas su conformidad con esta idea, afirmando que la presencia de tropas allí sería aceptable. No me opondría en absoluto. Estas declaraciones de Trump podrían tener implicaciones significativas para la geopolítica de la región y potencialmente también influir en los mercados financieros, especialmente en sectores relacionados con la defensa y la seguridad internacional. Los inversores están atentos a cómo esta postura podría afectar a las relaciones entre Estados Unidos, Europa y Rusia, así como su posible impacto en la estabilidad económica de la región. Want to do that, that's great. I'm all for it. If they want to do that,
I think that'd be fine. I mean, I know France has mentioned it, others have mentioned it, UK has mentioned it, but yeah, if we have a peace deal, I think having troops over there from the standpoint of Europe, we won't have to put any over there because, you know, we're very far away. But having troops over there. Un Donald Trump que está triunfando en Rusia. Las ventas de los libros sobre el presidente de Estados Unidos se han incrementado hasta 2,6 veces en Rusia desde principios de este año, es lo que informa la popular cadena de librerías Chitai Gorod. Se trata de los libros escritos tanto sobre la faceta empresarial de Trump como de su puño y letra. Entre los más populares figuran Donald Trump piensa como un campeón, Donald Trump, el arte de la negociación y Donald Trump piensa como un multimillonario. También han ido en aumento las obras analíticas dedicadas a la política exterior estadounidense, que subieron en un 30% de enero a febrero. Otro que está triunfando es Elon Musk, que se ha mostrado de acuerdo con la opinión de que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky no está interesado en poner fin al conflicto con Rusia. Un usuario con el apodo de Ganser Igelman escribía en X que Zelensky no quiere la paz, quiere dinero y poder. En los comentarios Elon Musk dejaba un emoji con un 100%, subrayando que estaba completamente de acuerdo. El comentario de Musk se produjo en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que se mostraba decepcionado por la postura de Ucrania de que Kiev no fuera invitado a las conversaciones entre Moscú y Washington. Decía el propio Trump hoy que los ucranianos están molestos por no tener un lugar en la mesa de negociaciones. Bueno, han tenido un lugar durante 3 años y mucho tiempo antes de eso. Esto se podría haber solucionado muy fácilmente. También miramos en este caso a las palabras por parte de Marco Rubio, y es que el gobierno del presidente de Estados Unidos ha confirmado que ha acordado mantener más conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania después de una reunión inicial que excluyó a Kiev, un cambio respecto al enfoque previo de Washington, que reunió a los aliados de Estados Unidos para aislar al presidente ruso Vladimir Putin. Mientras se desarrollaba esta reunión de 4 horas y media en la capital saudí, Rusia endureció sus demandas, insistiendo en particular en que no toleraría que la alianza de la OTAN concediera la membresía a Kiev. Ucrania ha dicho que no aceptará ningún acuerdo impuesto sin su consentimiento, y el canciller alemán Olaf Scholz ha reiterado que no debe haber ninguna decisión que pase por encima de Ucrania. Incluso antes de que tuvieran lugar las conversaciones, algunos políticos europeos acusaron a Trump de dar concesiones gratuitas a Moscú la semana pasada, al descartar la membresía de Ucrania en la OTAN y diciendo que era una ilusión que Kiev creyera que podría recuperar el 20% de su territorio. Came away today convinced that they are willing to begin to engage in a serious process to determine how quickly and through what mechanism can an end be brought to this war. Whether we can ultimately reach that outcome will obviously depend on every side in this conflict's willingness to agree to certain things. In order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. We're certainly not going to negotiate this today or in a press conference for that matter. But, and there are other parties that have sanctions. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have. También ayer en Mar-a-Lago el presidente de Estados Unidos dijo que impondría unilateralmente impuestos de importación del 25% a las compras estadounidenses de automóviles, productos farmacéuticos y microchips a partir del 1 de abril, a pesar de los temores de que hacerlo aumentaría enormemente las tasas de inflación que prometió controlar durante su campaña electoral. En este sentido, decía en una conferencia de prensa improvisada en Mar-a-Lago, cuando le preguntaron sobre las tasas de aranceles que planea imponer en pos de lo que ha llamado reciprocidad en el comercio y en un esfuerzo por obligar a los fabricantes a traer sus instalaciones de regreso a los Estados Unidos, que posiblemente les dirá eso el próximo 2 de abril, pero será cerca del 25%. Dice que en el caso de los productos farmacéuticos será del 25% o más y aumentará considerablemente en el transcurso de un año. También les contamos la reacción por parte de Rusia, declaraciones por parte de Sergei Lavrov, ayer protagonista en esta mesa de conversaciones con Estados Unidos, hoy lanzando mensajes para Europa. El ministro de Asuntos Exteriores se mofa de la posición de Europa, dice que está en la mesa de los niños. Lo escuchamos. Знаете, мы не будем ни за кем бегать. Мы не делали ничего, чтобы заморозить, а по сути дела во многом разрушить наши отношения с Западом, в том числе и с Европой. Мы идем своим путем, мы решаем свои задачи.
вместе с нашими парламентариями, вместе с нашим народом. Y seguimos mirando a Rusia, seguimos mirando al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, decía este miércoles que la delegación de Estados Unidos ha expresado su disposición a restablecer y ampliar las relaciones bilaterales. Los dos países mantuvieron ayer una reunión de alto nivel en Arabia Saudita que incluyó debates sobre la guerra en Ucrania. Lavrov manda un mensaje a Occidente, dice que hablan de multipolaridad, pero que quieren y buscan privilegios. На словах уже начали соглашаться с многополярными реалиями. На деле по-прежнему стараются обеспечить себе привилегированное положение, сохранить остатки былого доминирования. На Западе пока не готовы рассматривать. Mientras tanto, Lavrov afirmaba que Estados Unidos ha demostrado su voluntad no solo de resolver la crisis en Ucrania, sino también de crear las condiciones para restablecer y ampliar la asociación con Rusia en las esferas comercial, económica y geopolítica. Agregó que ambas partes deben limpiar el legado dejado por el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien cortó los lazos con Rusia después del inicio del conflicto en Ucrania. Precisamente, Sergei Lavrov hablaba sobre el proceso de negociación con Estados Unidos para buscar el fin del conflicto en Ucrania. Decía que han puesto en marcha un proceso de negociación. Escuchamos el mensaje de Lavrov. Un proceso para arreglar el conflicto en Ucrania. La parte estadounidense anunciará qué delegación representará a Washington en el marco de este trabajo, y cuando sepamos el nombre y el cargo del representante de Washington, la parte rusa asimismo asignará a nuestro participante de este proceso de conversaciones. Y también queremos crear condiciones arreglando qué quiere hacer la Unión Europea y qué pueden hacer al respecto Estados Unidos. He mencionado que el tema concreto de desplegar algún tipo de contingente o fuerzas de paz después del fin del conflicto, después de conseguir un acuerdo sobre el tema, a la parte estadounidense le interesa qué países podrían enviar estos contingentes, pero habría que dirigir esta pregunta a los países europeos. Sin embargo, no todo son noticias que acercan a la paz en Ucrania. Les contamos el mensaje del servicio de inteligencia ruso. Dice que Ucrania sopesa organizar atentados terroristas contra representaciones diplomáticas rusas en Europa para sabotear las negociaciones de paz. Es lo que advierte el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. De acuerdo con la información recibida por esta inteligencia, las capitales europeas observan con alarma la extrema falta de voluntad de Ucrania para llegar a un acuerdo con Moscú, si esto requiere concesiones excesivas por parte de Kiev. Una de las opciones que estaría barajando Ucrania para causar el fracaso de las negociaciones es, según la inteligencia de Rusia, llevar a cabo una serie de atentados terroristas contra las misiones diplomáticas rusas en países europeos. Dice que lo más probable es que Ucrania intente efectuar estos ataques en Alemania, los países bálticos y Escandinavia, ya que la cooperación entre estos países y Rusia se encuentra en el nivel más bajo en la Unión Europea. Los contactos entre los servicios especiales en el ámbito antiterrorista prácticamente se han cancelado. Volvemos a mirar a Sergei Lavrov. Hablaba sobre su conversación con Estados Unidos. Dice que han acordado crear un proceso para solucionar el conflicto en Ucrania. Reanudarán consultas sobre problemas geopolíticos como conflictos en diferentes regiones donde Estados Unidos y Rusia tienen intereses. También se habla de las sanciones. Lavrov advierte que van a eliminar barreras económicas. Compartimos el interés de reanudar consultas sobre problemas geopolíticos, incluidos conflictos en diferentes regiones del mundo, donde tanto Rusia como Estados Unidos tienen sus intereses nacionales, y también existe un interés mutuo en eliminar barreras en el desarrollo económico mutuamente beneficioso, la colaboración mutuamente beneficiosa.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles de que unidades de sistemas de misiles estratégicos sobre rampas autopropulsadas Yars comenzaron ejercicios en Siberia. Según el comunicado castrense, el plan de los ejercicios incluye desplazamientos a una distancia de hasta 100 kilómetros, dispersión de unidades y cambios de posiciones, labores de camuflaje y tareas para garantizar la seguridad de las unidades. Dice que en el marco de las maniobras, las unidades y subdivisiones de misiles practican tareas de dispersión en una zona boscosa para dificultar la detección de los sistemas Yars. El comunicado destacó que estos ejercicios regulares permiten probar la preparación del personal, así como de las armas y los equipos militares. Los misiles Yars, de los que existen versiones tanto para rampas autopropulsadas como para silos, tienen un alcance de hasta 12.000 kilómetros y puede portar hasta 4 ojivas nucleares. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto visitar China a finales de agosto o principios de septiembre. Es lo que declaraba este miércoles el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. La visita coincidirá con el 80 aniversario de la victoria sobre el imperio japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lavrov también ha recordado en este sentido que el líder chino Xi Jinping va a asistir a su vez a las celebraciones en Moscú del 9 de mayo en conmemoración de los 80 años de la victoria sobre el nazismo y el fin de la Gran Guerra Patria. Mirando también a la respuesta de Zelensky a los ataques de Donald Trump, dice que vive en una burbuja de desinformación de Rusia, descarta llevar a cabo elecciones y manda mensajes muy claros para el presidente de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se los contamos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora tras los ataques de Donald Trump a Ucrania, a Volodymyr Zelensky. Llega la respuesta por parte del presidente ucraniano. También miramos a las tierras raras, este bombo sobre las tierras raras de Ucrania que ha comenzado con los propios ucranianos, desesperados por encontrar una manera de entablar conversaciones y relaciones con Donald Trump. Cometieron un error estratégico presentando al entonces presidente un plan de la victoria el pasado noviembre que destacaba y mucho el potencial de los recursos minerales del pueblo ucraniano. En este sentido, ponían sobre la mesa estas famosas tierras raras que al parecer quizás no sean para tanto. En concreto, según está apuntando la agencia Bloomberg, Zelensky presentó un plan y perdió el control de la narrativa. Ahora Zelensky recula, dice que confían en que Trump les apoye, dice que confían en que van a presionar a Putin para que termine esta guerra, pero que va a hablar de estos minerales con todos los países que le han ayudado. Este es el mensaje de Zelensky. Дякую. Я вважаю, що Америка на нашому боці. І хотів би, щоб президент Трамп був ще більше на нашому боці.
І у нас двопартійна підтримка і республіканців, і демократів, і більшість з них на нашому боці. І я не хотів би, щоб ми дійсно втратили цю допомогу. Ми віримо, що заяви президента Трампа будуть реальністю. Те, що він сказав, що він змусить Путіна закінчити війну, мир через силу. Я б дуже хотів би, щоб це була не тільки словами, але і практичний вимір був у цьому. Але ми подивимось з вами. Все це попереду. Що стосується корисних копалин, так, і мінералів тощо. Дивіться, ми в нашому плані перемоги, яким ми поділилися з американськими партнерами, з європейцями. Ми ділилися з тими, хто нам допомагає. Precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha desestimado este miércoles las afirmaciones sobre que sus índices de aprobación están en el 4%, tal y como apuntaba el propio Donald Trump. Dice Zelensky que es desinformación rusa. Dijo que los intentos de reemplazarlo durante la guerra contra Rusia no funcionarán. Habla de esta forma, contesta de esta forma a Donald Trump. Результат. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це і у нас є докази. Hablaba Zelensky sobre este 4% de aprobación al que apuntaba el presidente de Estados Unidos y decía, hemos visto esta desinformación, entendemos que viene de Rusia, es lo que apuntaba Zelensky a la televisión ucraniana respondiendo a lo que decía Donald Trump. Rusia en este caso no decía nada. También miramos de nuevo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que decía este miércoles que Estados Unidos había ayudado a Vladimir Putin a escapar de su aislamiento internacional al aceptar conversaciones bilaterales en Riad por primera vez desde el inicio del conflicto en 2022. Dice que Donald Trump vive rodeado de una burbuja de desinformación. Escuchamos el mensaje de Zelensky. Народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому... Decía Zelensky que el hecho de que discutan problemas bilaterales en Arabia Saudita es su derecho, pero que piensa que Estados Unidos está ayudando a Putin a salir de años de aislamiento. Es lo que apuntaba a la prensa, refiriéndose a la estrategia occidental de aislar al presidente ruso. Precisamente en este sentido, Volodymyr Zelensky también hablaba sobre la reunión que ha tenido lugar en Riad. Ha pospuesto su visita a Arabia Saudí para no dar legitimidad a la reunión de este martes entre funcionarios estadounidenses y rusos. Zelensky dijo que había pospuesto su visita al reino, que originalmente estaba planeada para este miércoles, diciendo que no quería ninguna coincidencia. No ha querido tropezarse con nadie o dar la impresión de legitimar lo ocurrido en Riad. Dijo que no había sido invitado a la reunión del martes entre Rusia y Estados Unidos, en la que habían acordado seguir adelante para poner fin a la guerra en Ucrania, sin Ucrania. Американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю, так, як і для багатьох. Так, ми із медіа про це побачили, цю інформацію отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його Royal Highness, так, з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом.
Y miramos también al enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Miramos a Keith Kellogg, que ha llegado este miércoles a Kiev, según informaba el diario Kiev Independent. La visita de Kellogg se produce un día después de que delegaciones rusas y estadounidenses se sentaran a hablar por primera vez en Arabia Saudí sobre el final de esta guerra. Kellogg decía a su llegada que su visita tiene como principal objetivo escuchar a los ucranianos y transmitir sus preocupaciones a la Casa Blanca. Decía Kellogg, entendemos la necesidad de que haya garantías de seguridad y la importancia de la soberanía para esta nación. Una parte de su misión, decía, es escucharles y ver cuáles son sus preocupaciones. Mientras tanto, Zelensky también hablaba sobre la situación en torno a la OTAN. Dice que Europa, Estados Unidos y los países de la OTAN pueden brindar a Ucrania la esperanza que necesita. Habla de sólidas garantías de seguridad y además dice que sigue confiando en la idea de que Ucrania pueda entrar a formar parte de la OTAN. Eso sí, matiza, no tenemos el apoyo de Estados Unidos. Escuchamos de nuevo a Zelensky. Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати безумовно могли би надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом. Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти. Сильна українська армія і можлива присутність війська інших країн Європи, США, наших партнерів. Я говорю не тільки про Європейський Союз, а я говорю про всю Європу. І, безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Це питання також я піднімав сьогодні і на нашій зустрічі з президентом. También miramos a Europa, pendientes de su posición en este conflicto en Ucrania, del posible envío de tropas, de la reunión de emergencia, la segunda que va a tener lugar esta semana en París. Les contamos una información de Financial Times. Dice que la Unión Europea está sopesando destinar 93.000 millones de dólares de los fondos de la COVID-19 a la defensa. Podría utilizar estos fondos de recuperación de la pandemia sin usar a su sector de defensa como parte de los esfuerzos para aumentar la inversión y el gasto militar después de que la administración Trump advirtiera que podría retirar el apoyo de seguridad estadounidense al continente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mencionado la opción de financiación en una reunión del Partido Popular Europeo este martes, según 4 personas con conocimiento de esta discusión. Las necesidades de financiación adicionales del bloque para defensa se estiman en unos 500.000 millones de euros durante la próxima década. La Unión Europea también podría reutilizar los fondos de desarrollo regional, mencionando la propia von der Leyen la financiación europea común como otra opción que se está explorando, según apunta Financial Times. En los últimos meses los funcionarios europeos han estado debatiendo un plan para crear un vehículo de financiación intergubernamental para la defensa que podría incluir a Reino Unido y a Noruega en lugar de la Unión Europea en su conjunto. Esta opción evitaría el veto de los países neutrales amigos de Rusia que no están a favor de utilizar la deuda conjunta para la defensa. El endeudamiento europeo también podría ser más aceptable en capitales como Berlín, donde la perspectiva de otra ronda de deuda conjunta de la Unión Europea es muy polémica, en particular porque el domingo se celebran elecciones federales en Alemania. Miramos también a Francia respondiendo a las palabras al ataque de Donald Trump a Volodymyr Zelensky. La portavoz del gobierno francés, Sophie Primas, ha asegurado a los medios que no entiende por qué Donald Trump ha sugerido que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el responsable de la guerra en Ucrania. Decía, no entendemos muy bien esta lógica. Los comentarios diversos, variados y a menudo incomprensibles del propio presidente de Estados Unidos, del propio Donald Trump, no tiene sentido. Decía, hoy escuchamos que no fuimos invitados. Bueno, decía la propia Primas, has estado allí durante 3 años, deberías haberlo terminado hace 3 años. Francia advierte a Donald Trump, dice que no entiende la lógica de sus comentarios sobre la guerra en Ucrania. Este es su mensaje. Évidemment, nos alliés, nous ne devons plus dépendre d'eux pour notre sécurité. Le réveil européen passe par une augmentation des dépenses militaires que nous avons commencé en France.
L'assouplissement des règles budgétaires pour les investissements dans la défense proposé par la présidente von der Leyen, est... Y mientras tanto, precisamente mirando a Francia, mirando a París, les contamos que el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado este martes que organizará una nueva reunión con varios estados europeos y no europeos sobre la situación en Ucrania y la seguridad europea tras la cumbre de urgencia celebrada este lunes en París, que reunió a los líderes de varios países europeos y a los dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN. Según la agencia Reuters, el nuevo encuentro va a contar con países europeos que no estuvieron presentes en la primera cumbre y con Canadá, aliado de la OTAN. El formato será híbrido. Los invitados, según estas fuentes, serán Noruega, Canadá, Lituania, Estonia, Letonia, la República Checa, Grecia, Finlandia, Rumanía, Suecia y Bélgica. En una entrevista concedida a varios periódicos regionales, decía Macron que habrá hablado con todos los países de los 27. Además, el jefe de Estado francés ha reconocido que Donald Trump puede reanudar un diálogo útil con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, ha insistido en que no se puede negociar una paz duradera sin Ucrania. Dice Macron que está recreando la ambigüedad estratégica para el presidente Putin y utilizando palabras muy firmes y creando una incertidumbre que puede ayudar a ejercer más presión. Mientras tanto, Europa golpea a Rusia, nuevo paquete de sanciones, mientras promete aumentar la presión sobre Moscú y aumentar su apoyo a Kiev, a pesar del rápido impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra. Las nuevas medidas dirigidas a las exportaciones rusas de aluminio y petróleo llegan en un momento en que Bruselas teme que Trump pueda aliviar las sanciones estadounidenses a Moscú como parte de un acuerdo de paz alcanzado con el presidente Vladimir Putin sin la participación de Europa. Después del primer día formal de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos durante este martes, Marco Rubio insinuaba que las restricciones de la Unión Europea a la economía de Rusia, su industria de defensa y los oligarcas y funcionarios que ayudan a mantener la guerra podrían ser parte de las negociaciones. Ha habido reacción por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha elogiado este miércoles el acuerdo de la Unión Europea sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de las importaciones de aluminio primario ruso. Dice que la Unión Europea está tomando medidas aún más duras contra la elusión, apuntando a más buques de la flota en la sombra de Putin e imponiendo nuevas prohibiciones de importación y exportación. Decía von der Leyen, estamos comprometidos a mantener la presión sobre el Kremlin, es lo que apuntaba en X. El aluminio de Rusia representa aproximadamente el 6% de las importaciones totales de la Unión Europea, una cifra que ha disminuido constantemente en los últimos años, a medida que el bloque busca reducir su dependencia de los proveedores rusos. También miramos a China. Les contamos que el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, ha criticado este miércoles la decisión de Washington de imponer un arancel del 10% a los productos exportados desde China a Estados Unidos, con el pretexto de la crisis del fentanilo. Decía, China y Estados Unidos han llevado a cabo una cooperación amplia y profunda en el control del fentanilo y han logrado resultados notables, es lo que escribía el ministro en la carta enviada al secretario de Comercio estadounidense. Wang también ha expresado la voluntad de Beijing de fortalecer el diálogo con Washington, gestionar las diferencias y promover la cooperación. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de China condenó la decisión de Washington de imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, calificándola de grave violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Seguimos mirando a China. Les contamos que ha advertido este martes que la región Asia-Pacífico no es un tablero de ajedrez de confrontación geopolítica, mientras Estados Unidos continúa fortaleciendo su presencia militar en la región. El ejército estadounidense ha considerado la región del Indo-Pacífico, o lo que China llama la región de Asia y el Pacífico, como su llamado teatro de operaciones prioritario, donde despliega sus fuerzas y armamento más capaces, como portaaviones, submarinos de propulsión nuclear e incluso buques de guerra armado con láser. Se le preguntó por esto a Guo Yakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Le dijeron si a Beijing le preocupa que un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania conduzca a un mayor giro de Estados Unidos hacia Asia, liberando sus recursos militares para concentrarse en la región. Decía, creemos que Asia-Pacífico es un ejemplo estelar de desarrollo. Añadía que China espera que se pueda lograr una paz duradera en Europa, así como el establecimiento de una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible.
La tensión que sigue subiendo en Asia. Les contamos que la Armada australiana está siguiendo a buques de guerra chinos a 150 millas náuticas al este de Sídney, el punto más lejano que la Armada china ha navegado por la costa oriental de Australia. 2 barcos australianos están siguiendo un grupo de trabajo naval chino compuesto por 2 buques de guerra y un buque de suministro que apareció frente a la costa noreste de Australia hace unas semanas, lo que apunta Financial Times. Una persona dijo que era sin precedentes que la Marina china navegara tan lejos por la costa este de Australia y enfatizó que Beijing estaba normalizando su proyección de poder más allá de la primera cadena de islas del Pacífico que se extiende desde Japón hasta Indonesia y la segunda cadena de islas que se extiende desde Japón a través de Guam hasta Micronesia. Dice que mientras los chinos ponen a prueba su capacidad de proyectar poder más al sur, además del este y del oeste, la pregunta es cuánto puede mantener en riesgo, cuánto pueden enviar señales a los australianos de que pueden amenazarlos. Precisamente China, que ha reafirmado este miércoles su firme apoyo a la implementación efectiva del alto el fuego en Gaza. Subrayó que la reconstrucción del enclave debe llevarse a cabo sobre los principios de los palestinos gobernando Palestina. Así lo expresaba el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Yakun, durante una rueda de prensa en Pekín, en la que destacó que la comunidad internacional debe mostrar una actitud constructiva. Guo destacó que el ministro de Exteriores, Wang Yi, enfatizó en la ONU que el conflicto en Gaza no debe ser marginado y que requiere atención urgente por parte de la comunidad global. Decía, es crucial que se continúe implementando de manera efectiva el acuerdo de alto el fuego y que se promuevan negociaciones constructivas para asegurar un futuro pacífico. Mirando la tensión en Asia, pendientes de los ataques de Donald Trump a Volodymyr Zelensky, la respuesta de Ucrania, también mirando a Rusia, que dice que Europa está en la mesa de los niños. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.